Sí, sí se escucha bien. Yapi, gracias. Wow, tanto tiempo. Ok, hice unas diapositivas para no perderme y no olvidarme de las cosas que iba a decir, así que denme un minuto, las voy a compartir. A ver. Ok, ¿se nota lo que estoy compartiendo? Sí, ok. A ver. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, chicos, wow, tanto tiempo, increíble, ya vencieron tercero, muchas felicidades por eso. Ahora ya toca que ya vamos a hablar acerca de cuarto año. Porque bueno, como ya saben, yo pasé cuarto el año pasado, este año me toca quinto, así que a mí me hubiera gustado que alguno de mis auxiliares en su momento me hubiera hecho una clase, una reunión o algo así, hablándome o recomendándome acerca de cuarto año en general. Me hubiera gustado, la verdad, pero bueno, yo las recomendaciones las conseguí por mi cuenta, preguntando a personas que conocía. Así que bueno, ya vamos a hablar. En general, yo creo que la mayoría ya debe saber de que la materia de cirugía 2 es multigrupo, la teoría. Tenemos 4 docentes, que ahorita vamos a hablar de eso, excepto uno, que es el doctor Viroes. Él no se une a cirugía 2 multigrupo, o sea, que todos dan el mismo examen teórico. Él da su propio examen, hace su propio examen. Eso. Y hay materias que, como saben, solamente hay un docente y es ese o nada, o sea, no hay más opción, ¿no? Si quieres salir médico, básicamente de esta universidad vas a tener que pasar por ellos, que no son muy difíciles, más bien, que es para dermato y oftalmo. Ahora sí, ya vamos a ir hablando. Si ya se han puesto a ver los horarios, que me imagino que la mayoría ya se ha debido ver o debe saber algo, o si les han contado igual un poco, cuarto año tiene hartas semestrales. Normalmente hasta tercero toda la carrera es anual, ¿no? En cuarto ya tenemos materias semestrales, tenemos 6 materias semestrales y 3 materias anuales. Las semestrales uno particularmente puede escoger, ¿no? Si pasarlas en el primero o en el segundo semestre y ya está. Y las anuales obviamente las llevamos todo el año. Ahora, este año que pasó, la materia más problemática y en la cual el horario de todo el mundo giraba alrededor era salud pública, SAB 400. Entonces, si ya están en verano y se la van a quitar encima, la verdad, muy bien por eso, porque creo que es una muy buena elección. Pero yo nunca he llevado verano en la carrera, voy a acabar la carrera sin llevar verano, entonces yo pasé SAB en año regular nomás. Y ahora ya van a ver por qué es que todos los horarios giraban alrededor de salud pública. En salud pública solamente tenemos 3 opciones, ¿ok? Tenemos al doctor Prieto, que ya lo conocen. Bueno, yo jamás he pasado con él, pero en años anteriores ha estado, o sea, es un docente que se repite. Y luego tenemos 2 invitados. Tenemos el invitado del A y el invitado del B. Antes de que saquen la cartilla, lo que sea que sacan, ¿no? Donde salen o sea, los horarios de los docentes, antes, decía que el invitado del B era a las 7 de la mañana. Y decían que ese era el mejor invitado, porque siempre, no siempre, ¿no? Pero en teoría, usualmente hay un invitado bueno y un invitado malo. No necesariamente porque el invitado malo sea malísimo, ¿no? Sino porque obviamente cuando uno pasa a SAP y en especial invitado, tu propósito con eso es que sea una materia ligera, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, entonces cuando decimos invitado malo nos referimos a de que si molesta, si atrea, si tenés que hacer feria, si tenés que estudiar y todo eso y dedicarle tiempo, a eso nos referimos. Ok, entonces aquí había un gran problema porque luego cuando ya sacaron oficialmente, digamos, el SEM sacó todas estas, todos estos horarios oficiales, se movió y el invitado del B ahora era un horario particular de 4 en punto de la tarde a 5:30 de la tarde. Porque nuevamente han visto que nosotros nuestros horarios son como que, qué sé yo, de 6:15 a 7:45, 7:45 a 9:15, pero en cambio este horario de aquí, tradicionalmente, pues no existe, ¿no? Se lo inventaron. Porque nuevamente el horario establecido es de 3:15 a 4:45. Bueno, esta acá se lo inventaron y ahí es donde pusieron, ¿no? El invitado del B.
Y el invitado del A era a las 3:15, son 2 días a la semana los dos. Ahora, dependiendo de cuál invitado escojas, te va a cerrar diferentes materias, que eso es algo importante a tener en cuenta. El invitado del A, si lo agarrabas, te chocaba totalmente con la doctora Soto en psicopatología y no la podías agarrar. Eso era lo único que chocaba. El resto era tranquilo. Entonces, por ende, con la doctora Soto, solamente con el doctor Schusenberg, que es el otro de psicopato, solamente tenías un horario para agarrar. Bueno, dos horarios para agarrar, pero un horario en el primer semestre y otro en el segundo, que es el mismo horario. Entonces, en teoría es uno, ¿no? El otro que tenía choca con invitado del A, entonces solamente te deja esta opción. Entonces, si agarras el invitado del A y se mantiene, obviamente, ¿no? Los horarios que a nosotros nos dieron, solamente puedes agarrar con el doctor Schuchenberg. Que no sé cómo se escribe ese apellido, yo le puse Schuchen. Ahora, si agarrabas con el invitado del B, tenías otros choques, ¿no? Te chocaba con el doctor Osinaga en neurología, que de eso vamos a hablar más adelante, que es el docente con el que todo el mundo quiere pasar neurología. En ambos semestres, o sea, no podías pasar nunca con él. Sí o sí tenías que pasar con el doctor Salas en neuro. Y aparte de eso, también te choca con el doctor Quiroga en anestesiología en los 2 semestres igual. Entonces, si agarrabas invitado del B, sí o sí tenías que pasar con el doctor Oropesa, que es el que antes era el director de carrera, no el jefe de carrera. Entonces, tenía estos dos choques. Y en el año en el que yo estuve, yo agarré el invitado del B porque no podía el invitado del A porque me chocaba con una oxilatura. Y bueno, lastimosamente me tocó la invitada mala. No era mala en sí, o sea, pero nos daba tareas, tuvimos que exponer, hicimos 2 ferias, los exámenes eran complejos, o sea, eran hartas diapositivas. Sé que los invitados no se repiten, pero a mí me tocó ese, ¿no? En cambio, el invitado del A es como que tenían que estudiar mucho menos, no les daban tarea, creo, o bueno, al final sí, pero una muy corta y al final, o sea, gastabas menos tiempo en salud pública, ¿no? Entonces, el año pasado el invitado, bueno, fue el A. Y antes de mi año fue el B. Entonces, son cosas que uno no controla y no sabe, ¿no? Lastimosamente es el azar, ¿no? O si tienes contacto, probablemente sepas cuál es el bueno, cuál es el malo, pero va cambiando, ¿no? Si es que se mantienen los horarios, entonces tienen que tener en cuenta estos choques, pero probablemente no lo mantengan, ¿no? Porque cada invitado me imagino que debe proponer su horario, entonces, eh, si ya vencieron SAP o lo están venciendo en verano, muy bien, y si cambian el horario del invitado del B, también muy bien. Y bueno, el doctor Prieto yo no pasé con él nunca, no sabría qué decirles, pero casi nadie quiere pasar con él, ¿no? No tiene muy buena fama, así que eso con respecto a salud pública, ¿no? Es una materia anual que los va a acompañar y los ha acompañado por toda la carrera, ¿no? Y luego ya en quinto año se convierte en legal. Ahora sí, ya, vamos a hablar primeramente acerca de las semestrales. Nosotros tenemos 6 semestrales, como les dije. Normalmente lo que es escuchado, lo que yo misma hice es agarrar 4 semestrales en el primer semestre y 2 semestrales en el segundo. Eso es lo que la mayoría quiere hacer, ¿no? Porque también sería muy de locos agarrar las 6 semestrales de una en el primer semestre. Eso sería saturarse demasiado, no es posible. O sea, es posible, pero hay materias semestrales que son bien pesadas, bien pesadas. Entonces, les recomiendo que las partan, ya sea 3 en el primero, 3 en el segundo, o 4 en el primero y 2 en el segundo, dependiendo de qué materias, ¿no? Hay docentes también que solamente enseñan en ciertos semestres, que ahorita vamos a hablar de esto. Ok, a lo largo de las diapositivas que hice, con rojo van a estar los docentes con los que yo pasé y con verde van a estar los docentes con los que yo pasaría si volviera a vivir, ¿no? La vida. Entonces tenemos al doctor Salas, que como bien saben, se agarraba salud pública B, tenías que agarrar sí o sí con Salas, ya sea en el primer o en el segundo semestre. Entonces, el doctor Salas, pues nunca daba clases, de hecho nadie da clases, son puras exposiciones cuando inicia el año, las encargadas, que creo que son las residentes, o no sé, pero el doctor no va. Las residentes, digamos, del doctor agarran y te dividen por grupos, no te dividen, vos haces grupos con tus amigos y les reparten, ¿no?, temas de exposición de la guía y tienen que exponer. Las exposiciones valen puntos, como creo que 5 o 10 puntos, no te dicen realmente, nunca queda claro. Entonces, pues es eso, ¿no? La guía sí es cara, la guía vale 300 bolivianos y es más o menos
Como la guía, no sé si se acuerdan en primer año de Math y SAP cuando uno pasaba con Harold y tenía que comprar sus guías, bueno, más o menos es así, o sea, es delgadita, no es anillada, es de una cartulina, digamos, la portada. Algunas páginas están en blanco y negro, otras de color, entonces no lo vale realmente, ¿no? El precio de la guía. A nosotros nos dijeron que nos iban a dar una guía práctica igual, y creo que algunos la tenían. Yo la pasé en segundo semestre, porque hay primer y segundo semestre con este doctor. En el segundo semestre solamente compramos la guía teórica que valía estos 300 bolivianos y nunca nos mandaron a hacer tareas dentro de la guía. En cambio, los del primer semestre sí tenían una guía diferente a nosotros y sí hacían tareas dentro de la guía y la guía valía 250, o sea, les subieron 50 pesos más cuando nosotros pasamos en el segundo semestre. Entonces es algo muy inconsistente, honestamente. No hay prácticas con el doctor Salas, nunca vas al hospital, no nada, no vas a ningún lugar, no hay prácticas directamente, solamente es el horario donde él da su clase, que es martes a la 1 de la tarde, a las 2:30, hasta las 2:30, que más o menos es en ese horario, o sea, no lo cambia. Y eso, ¿no? Cuando vas a exponer, igual te exigen que hagas una maqueta o que lleves una maqueta, ¿no? En general, que tenga que ver con tu exposición y ellos se la quedan. Y eso, siempre hay un montón de puntos extra, ¿no? Porque agarran y dicen, bueno, quien compre estas rifas solidarias tiene 10 puntos extras, digamos. Quien vaya a este seminario tiene 5 puntos extras. Quien haga esto tiene tanto. Y así, al menos en mi semestre, porque es que de un semestre al otro hay muchísima diferencia con respecto al comportamiento, digamos, de esta materia, por así decirlo. En mi semestre sí los podías cobrar, pero solamente si aprobabas, sin los puntos, ¿ok? Eso es importante. O sea, no es como que te sirva para aprobar, sino sí o sí tenías que aprobar y de ahí te sumaban los puntos extras. Sí los podías cobrar, o sea, y nos lo dieron, así que todo tranquilo por ese sentido. Ahora, el temario del doctor Salas es más grande que el de doctor Sinaga, ¿ok? El doctor Salas tiene pues una guía que tiene, no sé, hartísimo, no, más de 20 temas, muchos más de 20 temas que son específicos. Y el doctor Sinaga, nuevamente, su temario es bien reducido, o sea, es mucho más cortito que el de doctor Salas. Y son como que más cosas, vamos a decir así, generales, o no tan profundas como el temario del doctor Salas, y eso es un pro, por así decirlo, si es que lo quieren ver. Ahora, en mi semestre, en el segundo semestre, no acabaron el temario, porque como bien saben, y les dije, son puras exposiciones. Entonces, si no les da tiempo para que todos los grupos terminen de exponer, bueno, el examen solamente se lo toma hasta donde fueron las exposiciones. Y en mi semestre solamente avanzó 17 temas y había muchos más. Entonces solamente dimos examen de eso y el resto ya sería que lo lean por su cuenta. En cambio, en el primer semestre sí acabaron todas las exposiciones y sí dieron examen de todo. En el primer semestre la nota más alta fue de 100, literalmente fue 100, y en el segundo semestre fue de 82. Entonces hay mucha diferencia de un semestre al otro. En el primer semestre sí los exámenes fueron más difíciles que en el segundo, mucho más difíciles. Por lo que me dijeron, había un examen de 60 preguntas. O sea, aquí es de que los exámenes que hacen los residentes solamente son de la guía del doctor Salas, que no le pusía. O sea, solamente leen la guía y memorizan todo lo que dice ahí. Memorizan y memorizan. Y entienden, ¿no? Obviamente. Eso al menos en mi semestre. En el primer semestre, que yo no pasé, me contaron que el examen final lo hizo el doctor Salas, porque nuevamente no lo hace el doctor Salas, él nunca va. O va a supervisar, pero nada más. En el primer semestre del examen final lo hizo el doctor Salas, ya no las residentes, y ahí sí puso cosas que no avanzamos, ¿no? Por ejemplo, en neurología no avanzamos neuroanatomía, o sea, no repasamos nada de neuroanatomía, no como en primer año, ¿no? Que es un temario extenso, que es complejo, que... No, aquí no hay nada de eso. Tal vez un tema, digamos, pero jamás va tan a fondo, no ves las vías, por ejemplo, no, nada de eso. Entonces no te sirve demasiado, excepto en ese primer semestre que fue el doctor Salas, tomó el final y ahí sí preguntó un montón de neuroanatomía y los que sabían, pues bien, ¿no? Pero en el temario como tal no está. Y eso, digamos, yo no volvería a pasar con el doctor Salas otra vez, honestamente, porque aparte de eso, nunca te dejan en claro realmente la ponderación, al menos en mi semestre. O sea, nunca te explican realmente cuánto vale cada cosa, lo cambian, primero te dicen que vale algo y luego no, te dicen que la asistencia vale y luego no, y luego sí, y todo eso, y al final los puntos extras, pues realmente no son tan extras, porque como nunca te dejan en claro la ponderación, o sea, es como si te estuvieran robando puntos, literalmente, porque
o no te pueden dar lo de las juntas de las exposiciones, de la maqueta, o sea, es muy inconsistente. Y aparte de la tarea, las residentes dan tarea, te dicen de que hagas resúmenes de las exposiciones y las entregues al final de la clase o al otro día o algo así. Y tenés que estar escribiendo, pues no, y a nadie le gusta hacer tarea, la verdad. Bueno, a mí no. Y así, entonces, eso con respecto al doctor Salas. Ahora, con el doctor Osinaga, mis amigos me dijeron que todos sus exámenes son orales y con el doctor Salas son escritos, como ya les dije. Con el doctor Osinaga son orales y él sí tiene prácticas. Creo que son en el San Juan, no estoy totalmente segura, pero creo que sí, porque me acuerdo pillarme a mis amigos que tenían prácticas de neuro ahí en el San Juan. Entonces, como ya conocen, ¿no? El San Juan, ya en tercero van al San Juan, entonces es ahí. Y a mí me dijeron que él explica, ok, o sea, no se esperen tampoco una full explicación, eso me dijeron mis amigos, ¿no? De que, wow, una doctorada. No, pero está ahí, ¿no? Pero de lo que es oral y el temario te hace fundamentar las cosas básicas y necesarias también, porque tal vez algo que peca un poquito es que el temario del doctor Salas obvia algunas cosas básicas de la neurología, como yo les dije, por ejemplo, el neuronato. En cambio, aquí el doctor Sinaga es como que te hace especializarte en esas cosas básicas. Entonces, he visto que se aprende bien con él. Ahora, un contra del doctor Sinaga es de que no te da las notas. O sea, tal vez el primer parcial sí y el otro no, porque por si acaso algo que nuevamente cumplen las materias, ¿cómo se llama? Las materias semestrales es de que tenés primer parcial, segundo parcial y no hay tercero, hay directamente examen final. ¿Por qué? Porque es una semestral, digamos, es corta. Es así en todas las semestrales. Entonces, el doctor Sinaga creo que solamente te da la nota del primer parcial de la universidad. Y aparte de eso, a veces no es congruente con tu esfuerzo, ¿no? Yo tengo hartos amigos de que ellos se esforzaron mucho o respondieron bien en sus exámenes, no les corrigió nada, no se equivocaron ni nada, pero al final tenían una nota no tan buena, ¿no? O bueno, no lo que ellos esperaban, un 70, por ejemplo. Y tengo otros amigos que probablemente su desempeño fue diferente, pero tienen literalmente 100. Y eso, me dijeron que sus exámenes orales de él sí no son muy difíciles, porque como yo les dije aquí con este docente, profundizas en cosas básicas, o sea, en cosas muy, muy, muy básicas, te pregunta cosas, me dijeron, bien, bien tranquilas, o sea, no es algo complejo, digamos. Y eso, ahora ya como ustedes saben, no es como tal una recomendación todo esto, sino que yo les digo cómo han sido los docentes y ustedes ya en base a toda la información que tienen dicen, ah, ok, me conviene agarrar este, voy a agarrar este. Y así. Y eso, si tuviera que resaltar, como dije, algo de los salas, es que el temario es largo, es grande y es variado. O sea, tiene hartas cosas, ¿no? Y eso con respecto a neuro. Ahora psicopatología. Esta es otra semestral, entonces cumple lo mismo que dijimos hace rato. Primer parcial, segundo parcial y examen final. Eso cumple. Vamos a tener dos docentes aquí. Vamos a tener a la doctora Soto y al doctor Schuchenberg. No sé cómo se escribe ese apellido, vuelvo a decir, pero eso le puse Chuchen. ¿Ok? Yo pasé con la doctora Soto y recomiendo pasar con la doctora Soto, la verdad. Primero vamos a hablar del doctor Schuchenberg. El doctor Schuchenberg, sus exámenes son virtuales y él tiene tres grupos grandes, ¿ok? Porque creo que, si no me equivoco, creo que en cuarto año hay cuatro paralelos, o sea, A, B, C, todo eso. Schuchenberg tiene tres, creo. Sí tiene tres y la doctora Soto solo tiene uno. Y el único que da, la única clase, el único semestre que da es en el segundo semestre, no existe. En cambio, con el doctor Schuchenberg hay en el primer semestre y en el segundo semestre. Que normalmente la gente lo que hace es agarrar con el doctor Schuchenberg en el segundo semestre, porque es una materia tranquila con él, los exámenes son virtuales y todo eso. Bueno, el primer semestre, depende de ustedes. Bueno, ya. Con este docente los exámenes son virtuales, literalmente son virtuales. Lo que he escuchado que hacía la mayoría era agarrar la guía del docente, que igual me dijeron que era costosa. No, no sé, yo no pasé con él, pero me dijeron que era cara, o sea, más que la de la doctora Soto. Y se la ponían a ChatGPT, pagaban ChatGPT Premium y ChatGPT te respondía a tu examen y bueno, tenías notas altas, ¿no? A veces te iba bien, a veces te iba mal, mayormente bien si pagabas ChatGPT Premium. Entonces, eso.
Las clases de él son virtuales, tienen a ser virtuales, y si no son virtuales, te hace ir a la clínica Montesinay, las teóricas. Y ahora aquí hay algo, un contra de Rector con el doctor Schuchenberg, que es que este docente no tiene prácticas. Literalmente no hay prácticas, nunca vas a ver un paciente y no profundiza en las cosas prácticas. Y lo que yo he visto también es de que su guía está muy desactualizada. O sea, aparte de ser costosa, está muy, muy, muy desactualizada. Como ustedes saben, el DSM-5, que es el manual que nosotros utilizamos para los trastornos mentales y todo eso, cambia todo el tiempo. Bueno, va cambiando, ¿no? Teníamos uno, dos, tres, y el último que salió es el número 5. Y su guía de él está bastante desactualizada, tanto así de que creo que tiene incluso a la homosexualidad como una enfermedad, y en el DSM-5 la homosexualidad no está como enfermedad, está en DSM, es mucho, 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 mucho pasado, ¿no? Mucho más pasado. Entonces, eso. Ahora, la doctora Soto, sus clases son presenciales, ella las explica, tenés que ir hasta allá, con este docente son virtuales, con la doctora Soto son presenciales. Y aquí sí tenés prácticas, vas cada semana, porque nuevamente las semestrales, cuando tenés prácticas, vas una semana, ahorita hay muchas. Entonces, aquí con la doctora Soto, las prácticas son en el Hospital Psiquiátrico Benito Meni, todas las semanas, todas, todas, todas las semanas, que creo que es quinto anillo, no me acuerdo qué avenida. Viraí, creo, no sé. Y eso, los exámenes son presenciales, no son virtuales con la doctora Soto. Su y estudiar, ¿no? Como para cualquier materia, sí, le tenés que dedicar su tiempo, tenés que leerlo, memorizar ciertas cosas y todo eso. Y eso, digamos, pero sí son presenciales. Le pondría una dificultad de media a fácil, dependiendo, ¿no? De tu esfuerzo también, si no estudias, pues va a ser difícil. Su guía práctica vale 60 bolivianos y la tenés que hacer, tenés tarea. Con el doctor Schuchenberg igual tenés tarea. Creo que tenés que hacer incluso una monografía, tenés que hacer resúmenes de películas, cosas así. Con los dos vas a tener tarea. Y su guía tiene para rellenar un montón de cuestionarios y todo eso. Y tiene para rellenar historias clínicas que la vas a rellenar cuando vayas al hospital psiquiátrico, porque entras al psiquiátrico y todo, y veas pacientes, porque ves pacientes, no muchos, pero ves. En psiquiatría tengo entendido que ves más. Aquí ves, a lo largo de todo el semestre verás pues unos tres por ahí, ¿no? Algo así por el estilo. Y el resto, las veces que van al hospital, porque van toda la semana, los hace leer y analizar historias clínicas y correlacionar con teoría. En las prácticas, ella no es la que da las prácticas, la doctora Soto, es otra doctora que la ayuda, que se llama la doctora Vitorini, que es una mujer muy dulce, es muy, muy, muy linda, es una doctora muy tranquila. Entonces, ella explica muy bien la práctica y muchas ganas de ir, digamos. La doctora Soto sí respeta horario de práctica de boleta, entonces eso sí escogen bien con quién, en qué día meter, porque la mayoría de las semestrales no respeta horario de boleta y tenés que hacer otras cosas, pero la doctora Soto sí. Con respecto a su explicación, la doctora Soto, la verdad, explica normal, ¿no? No diría de que es una wow, gran explicación. La verdad es que ella suele leer las diapositivas o decirlas en otras palabras. Entonces no se esperen de que una explicación salga, ¿no? De que wow, increíble, maravilloso, no. Pero tampoco explica mal. Y eso, digamos, tiene un carácter fuerte. Yo podría equipararlo con el de la doctora Chelly, más o menos, ¿no? Es una mujer con un carácter bien fuerte. Y eso con respecto a psicopata, la verdad. He tenido hartos amigos que con el doctor Schuchenberg en los exámenes virtuales no les fue muy bien. No es de que es examen virtual y todo el mundo tiene una notaza, ¿no? La verdad que no es así tampoco. Con la doctora Soto la nota más alta fue 92, la mía. Y con el doctor Schuchenberg, pues no sé, pero sí tengo muchos amigos que tuvieron notas bastante, bastante bajas. Porque el examen es virtual y no sé si han pasado con el doctor Méndez en salud pública, cuando él toma virtual o en fisio igual, tienen un cronómetro de tiempo, ¿no? Entonces es como que respondes en ese momento o nada, entonces se estresan y todo eso, y ChatGPT a veces no les sirve, entonces eso. Si van a agarrar con el doctor Schuchenberg, como recomendación, no hagan el examen con Gemini, porque tengo amigos que lo hicieron con Gemini, le cargaron la guía. Entonces yo les recomendaría hacer lo que hicieron eso, mis amigos.
descargarse, o sea, si es que van a hacer trampa, ¿no? Lo ideal sería que no hagan trampa, pero tampoco voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, agarran, se descargan ChatGPT, pagan premium entre varios y con eso hacen su examen. Pero mi recomendación honesta siempre va a ser que pasen con la doctora Soto. Es una bonita experiencia, la verdad, ir al hospital psiquiátrico, conocer, porque ahí aprendes bastante bien con respecto a las prácticas de salud mental, porque el formato de historia clínica que ustedes aprenden en tercero y todo eso no está orientado a psicopatología o a psiquiatría. Para nada. Entonces aquí ustedes aprenden a evaluar a una persona, a un montón de cosas diferentes, ¿no? Que si les gusta es muy disfrutable. Entonces eso con la doctora Soto. Quien escriba con ella me avisa, yo le paso PES, tengo PES. Ella suele repetir muchas PES. Igual en su guía hay hartas preguntas en los cuestionarios y ella misma te dice que el examen a veces sale de la guía. Entonces eso es fácil sacarse buena nota con la mente. Si te esfuerzas, ¿no? O sea, si estudias como una persona normal. Y así. Ahora, anestesiología. Anestesiología también es una materia semestral. Tenemos dos opciones, que es el doctor Oropesa y el doctor Quiroga. El doctor Oropesa es el que era el director de carrera, ¿no ves? Que ahora es el doctor Alcázar, pero antes era el doctor Oropesa. Yo pasé esta materia en el primer semestre, eso lo hice yo. En el primer semestre el doctor Oropesa todavía era director de carrera, entonces no me dio la materia a él, me la dio una doctora que no me acuerdo su nombre honestamente. Y ya en el segundo semestre, cuando entró el doctor Alcázar, ahí sí ya lo dio, les van a tener si llevan con el doctor Oropesa, ¿no? Pero, ¿qué puedo decirles yo? Que con el doctor Oropesa hay prácticas, sí, cuando yo iba a prácticas íbamos a la maternidad, que está atrás por la zona del hospital San Juan de Dios, y entras a cirugía, entras a ver la cirugía, es una bonita experiencia, la verdad, si les gustan esas cosas. Yo la verdad es que cuando entré a cirugía en esta materia me desmayé en el quirófano, pero esa es otra historia. Pero vas a cirugía y es bonito. Los exámenes del doctor Oropesa, como dije, yo no pasé como tal con el doctor Oropesa, pero los exámenes que nos tomaba la doctora eran una dificultad de media a compleja, ¿ok? Más o menos. Y en esta materia no se respetan los horarios de práctica. Al menos cuando yo pasé, el horario de boleta que sale ahí no se lo toca. Entonces, eh, ibas cuando votabas en una encuesta. De hecho, la mayoría de las semestrales hacen eso. Entonces, tengan cuidado. Cuando ustedes inscriban una semestral, incluso en media interna, la mayoría no respeta el horario de boleta. Entonces, lo que hacen es cuando arman el grupo con el docente o con el coordinador, hay un día en el cual se organizan todos para hacer las prácticas, o sea, para decir qué día va a ir cada una a prácticas. Entonces, en WhatsApp mandan una encuesta y tenés que votar rápido. A veces ni te avisan que van a mandar la encuesta. Votas rápido porque cada día tiene como que un cupo máximo, por ejemplo, 10 por día. Y tenés que votar en el día que querés. Y si entraste tarde, no lo viste, entonces te va a tocar acoplarte a lo que haya nomás. Entonces, y al menos en mi caso, en ninguna materia me avisaron que iban a enviar la encuesta. Entonces, uno tiene que estar pegado al celular durante ese periodo de inicio de clases hasta que tengas bien establecidas tus prácticas, porque si no te ganan el cupo en la encuesta de WhatsApp. Así que eso se aplica en anestesiología. Luego la otra opción es el doctor Quiroga. Yo no pasé con el doctor Quiroga, pero mis amigos, los amigos que yo vi que pasaron con él, sufrieron bastante. Yo los vi sufrir harto. Dicen que sus exámenes de él es una dificultad alta, una dificultad mayor que con el doctor Oropesa, la verdad. No sé, no sabría decirles si tienen prácticas o no, porque no investigué mucho acerca de él, pero sí sé de que las personas que han estado con él le dedican mucho, mucho, mucho tiempo a la materia de anestesiología. La materia de anestesiología, según yo, sí es una materia para mí más compleja que psicopatología y que necesita un tiempo, porque es entonces, y así digamos, podríamos catalogar al doctor Quiroga como una dificultad alta y eso. Luego tenemos la materia de oftalmología, es otra semestral, y aquí solamente hay un docente que es el doctor Molina. O es ese docente o nada. Entonces, vamos a tener que pasar por él sí o sí. Oftalmología, desde ya les digo que es una materia pesada, ¿ok? Es una de las materias más pesadas que van a tener. Normalmente uno lo que hace es llevarla en el primer semestre
para deshacerte de ella y ya en el segundo semestre cuando tengas finales de cirugía y de medicina interna, ya no la tenés, ¿no? Y tenés tiempo. Entonces, es una materia pesada. Tenés que leer harto. Aquí ustedes estudien del libro, porque el libro de esta materia se lo vende en la fotocopiadora de Don Alfredo, no me acuerdo cuánto cuesta, pero es un libro en blanco y negro, con letra grande. Y de eso tenés que estudiar, la verdad. O sea, las guías no te ayudan mucho porque es el libro y eso. Eso y revisar las diapositivas del doctor, porque igual hay algunos datos chiquitos que están en sus diapositivas y que los preguntan en el examen teórico y que no están en el libro, ¿ok? Eso es importante, esos datitos no están en el libro, pero son datitos pequeñitos, eran pues unos 3 datos por tema. Entonces vos ves sus diapositivas o sus clases que están grabadas en YouTube y ya está. Aquí en esta materia hay prácticas, pero no se respeta el horario de práctica, así como en las otras. Aquí pasa lo mismo que les dije, agarran, hacen un grupo de WhatsApp, hacen una encuesta cuando se les da la gana, ustedes votan y en ese día se quedan, ¿no? O también vas hasta el Hospital del Ojo, las prácticas son en el Hospital del Ojo Molina, que la ubicación está a una cuadra de la Blackwood, no sé cómo se escribe, pero está en el centro, y te anotas manualmente al día de práctica. Las prácticas son una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Los horarios son, me acabo de acordar, es de 8:30 a 10, excepto los lunes. Los lunes es de 7 de la mañana, 7 en punto, a 8:30. Yo estaba en el horario de los lunes a esta hora y muy feo, la verdad. No le recomiendo. El doctor Nostalmo es el que da sus clases teóricas. Y en las prácticas no va él, van sus residentes, que son 3 personas, 2 hombres y una mujer. Las prácticas las explican los residentes y algo importante y también que hace a oftalmo una materia pesada es que en cada práctica, sin excepción, hay examen oral. No es algo muy complejo, agarran y, por ejemplo, digamos, esta práctica de hoy avanzamos fondo de ojo. La próxima práctica, al momento de iniciar la práctica, se toma un tiempo el residente y por lista va preguntando una pregunta que no es larga a cada persona y con eso tenés puntos, ¿ok? Son creo que 5 prácticas, ¿ok? Te dan 5 puntos por asistencia, entonces vayan sí o sí, y te dan 5 puntos por pregunta respondida en práctica. ¿Ok? Esto no es extra. A nosotros nos dijeron que era extra y es mentira. No es extra, no es extra, es ponderado. Entonces tienen que estudiar y responder la pregunta que les haga el residente. No le buscan bronca al residente porque eres el que maneja esa nota. Así que eso. ¿Qué otra cosa decirle? La verdad que eso. Los exámenes sí son complejos, la verdad. O sea, yo considero que es de esos. En realidad, el examen lo hacen los residentes. Les escuché una vez decir eso. La residente, hay una residente que lo hace. Literalmente parece que agarra, cierra los ojos y pone su dedo en cualquier parte del libro. Eso en algunos exámenes, porque aquí normalmente tienen a hacer hartos modelos de exámenes. La última vez que yo me acuerdo, habían como unos 5 modelos de exámenes. Entonces, habían algunos que les tocaba puras P o cosas muy fáciles y habían otros que eran cosas bien difíciles. Entonces, eso. No es yo considero personalmente que no es tan necesario ir a las clases teóricas de esta materia, porque igual vas a tener que llegar a tu casa y leer el libro y memorizar todo lo que diga ahí. O también pueden ver las clases grabadas, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, esa es una forma de aliviarse el horario si quieren. Vean las clases que están grabadas y lean el libro, y eso es todo, la verdad. Para que eso es todo. Eso con respecto a oftalmo. Y respondan, vayan a la práctica y respondan los exámenes orales. Eso. Ahora, dermato. Dermato es otra materia semestral que solamente tenemos una docente. ¿Es esa o es nada? Que es la doctora Pávez. La doctora Pávez igual es la que da sus clases teóricas. El año, bueno, el semestre, porque yo la pasé en primer semestre, en el que a nosotros nos dio la materia, las clases que yo fui, ella no mostraba imágenes. Y eso es muy raro, ¿no? O sea, como dermatología sin imágenes. A mí me chocaba muchísimo eso. Entonces yo me molesté en mi cabeza y dejé de ir. Porque lo que pasa es que cuando no te muestran imágenes en dermatología y es pura descripción médica, uno se marea porque en una sola clase ves un montón de enfermedades parecidas, porque ella agrupa los temas
por tipo de lesión, ¿no? Lesiones eritematosas, lesiones con vesículas, vesículas ampollares y así, ¿no? Entonces te mareas si no ves la foto. Entonces aquí la verdad es que no sé cómo les enseñó a los de segundo semestre si ya usó fotos o no, o si irá a usar fotos con ustedes, pero eso es complejo, ¿no? En esa parte. Dermato igual es una materia compleja, es una de las materias pesadas que uno normalmente lleva en el primer semestre para quitársela de encima. Entonces yo sí les aconsejaría eso, llevar en el primer semestre. Sus prácticas son en el centro de especialidades, que por si no lo saben está dentro de la Gabriel en los módulos, está en la Bush, a la altura de, creo que han ido, ¿no? Uno va más o menos por donde era ese buffet de La Vega, a esa altura de la Bush. Y eso, es una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Y hay un examen oral práctico que ya te toma, que vale 5 puntos, que en realidad es una exposición, te da un tema para que expongas y en la práctica. Y en base a ese tema te hace preguntas y te puedes ganar 5 puntos. Eso, esta materia de aquí, dermato, es pura diapo. Es pura diapo. Pero a veces si saca cosas de la Arenas, porque ella usa el grupo, el libro ese llamado Arenas, usa cosas de la arena que no están en sus diapositivas, pero si vos te aprendiste bien lo que ella dijo en clases con sus diapositivas, entendés más o menos de qué va. Eso, no respeta horario de práctica, hacerlo del grupo de WhatsApp, encuesta y listo. Eso. ¿Qué más de dermato? Hay hartas guías de dermato. Hay hartas. Yo la verdad no me compré ninguna guía de dermato. Yo, de lo que es por la diapositiva, ella misma te pasa sus diapositivas. Entonces yo agarré sus diapositivas, hice mis propios apuntes y les puse fotos porque es muy importante ver las lesiones en dermato. Entonces, eso. Ahora, traumato. Traumato es otra semestral. Traumato es una materia muy bonita, ¿saben? Porque es la semestral más fácil que hay. De las 6 semestrales, es la más tranquila. Es donde puedes tomar un respiro de la vida, la verdad. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos al doctor Pedraza y al doctor Serpenteri, que no sé si se escribe así su nombre, perdón, la verdad es que yo nunca he pasado con él. Yo pasé con el doctor Pedraza, pero como él ahora es decano, ya no la va a pasar él. Yo pasé con él en el primer semestre cuando él sí daba sus clases. En el segundo semestre, cuando ya entró a ser decano, ya no las dio él, mandó a otra persona, entonces yo imagino que este año tampoco las va a dar él. Pero cuando yo pasé con él, las prácticas eran en el centro de especialidades. Yo creo que se debería mantener ahí igual las prácticas. Era una materia tranquila, era pura diapositiva y las cosas que el doctor decía en clase. Y eso, no respecta el horario de boleta. O sea, sí y no. Es como que los tres subgrupos están uno después del otro en la boleta, pero en realidad cuando uno va a hacer las prácticas de traumato, cuando termina la clase teórica tenés que ir al centro de especialidades médicas y en base a orden de llegada en fila entras a ver la práctica. Y eso, hay como unas 4 prácticas más o menos en traumato. Sí, unas 4. Una materia muy tranquila, como yo les dije. Yo para esta materia me compré una guía y estaba muy bien, muy bien. Eso. Ahora tenemos al doctor Serpentei. Un contra de eso es que sus clases son en la noche, ¿no? Bueno, un contra para la mayoría. Es en la noche, es de, como el horario del doctor Aguilar, ¿no? Su horario de él es martes a las 9:15 de la noche, o sea, es tardecito, tarde, nuevamente después de media interna. Entonces, nuevamente la gente ya llegaba cansada. Y eso, sus prácticas son en el hospital. No sé cuál hospital, la verdad, no pregunté. Y así. Ahora, en el primer semestre, ellos dos, el doctor Pedraza y el doctor Serpentegui, se unieron a hacer un examen. Eh, que la verdad sus avances son muy parecidos de ellos. Tal vez el doctor Serpentegui tiene unos 2 temas que el doctor Pedraza no, y el doctor Pedraza tiene unos 2 temas también que el doctor Serpentegui no. Pero el examen estaba muy tranquilo, es fácil sacarse arriba de 80 en esta materia. Y así. Entonces ya depende de ustedes, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de cirugía 2 y medicina interna, que son ya lo pesado, las anuales. Dejé las anuales para el final. Ok, vamos con cirugía 2. La verdad es que honestamente cuando yo llegué a cirugía 2 este año, pensé que no me iba a gustar porque yo creí que era como cirugía 1. A mí no me gustó cirugía 1
para nada. La teoría, terrible. O sea, a mí no me gustó nada, no sé, no me llamaba esa materia. Y las prácticas, tampoco es como que haya dicho, wow, increíble, que son gustos personales, ¿no? Entonces yo dije, pucha, cirugía 2 debe ser igual, pero les cuento que no. Cirugía 2 sí me gustó mucho, lo disfruté mucho. El avance es muy diferente a cirugía 1, muy diferente. En cirugía 2, el avance todo el año, para todos, va a ser gastro, ¿ok? Todo el año van a avanzar gastro, todo el año. O cosas relacionadas con gastro. Entonces, si les gusta gastro, lo van a disfrutar. Esta materia anual vamos a tener 4 opciones. Vamos a tener al doctor Virués, al doctor Aponte, al doctor Flores y al doctor Reinerio, ¿no? Que el doctor Reinerio es el rector de la universidad. Que por más de que él subió a ser el rector, seguía dando clases. Yo pasé la materia con el doctor Reinerio y la volvería a pasar 1.000 veces con el doctor Reinerio, la verdad. Así que voy a empezar hablando por eso. El doctor Reinerio explica muy bien la teoría. Su teoría explica muy bien. No sé por qué no iba mucha gente a clases, pero él explicaba muy bien. Entonces te hace entender, te da preguntas de examen y todo eso. Va a recalcar de que estos 3 son multigrupo, ¿no? Ya les había dicho, el doctor Virués hace su propio examen y ellos 3 hacen el mismo examen teórico. Entonces te da varias pautas para el examen práctico, para el teórico, es muy tranquilo y además el día del estudiante nos regaló empanadas. Nos regaló empanadas y soda. Y él ya había sido elegido decano, desde que es de rector, ya había sido elegido rector, entonces como que, no sé, disfrutamos las empanadas, ¿no? Y es muy amable igual. Ahora, ¿qué sería un contra del doctor Reinerio? Que sus prácticas son en el centro de especialidades y son puras exposiciones. La diferencia, en el doctor Flores igual, no sé si son puras exposiciones, pero el doctor Flores sus prácticas igual son en el centro de especialidades. Y del doctor Aponte, de ese tengo entendido que sí es en el hospital. No sé cuál hospital, la verdad, pero creo que sí es en hospital, creo, no estoy segura. Pero aún así, la verdad es que con el tema de las exposiciones, deja que ustedes hagan los grupos por afinidad. Entonces pueden meter todos sus amigos en el mismo subgrupo y son grupos de a 6, 5 personas por ahí y les da un tema que tenga que ver con teoría y van repasando. Entonces, de lo que expones y escuchas cosas en práctica y vas a sus clases y aparte obviamente no tienen que leer y estudiar y estudiar. La verdad que es una materia muy tranquila, es muy fácil sacarse una nota alta con el doctor Reinerio. ¿Okay? En cirugía 2, sí, es una materia anual, sí tenemos primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, examen final y una sección de práctica. Con el doctor Reunerio, la sección de práctica eh, son 2 exámenes. El primer examen de prácticas y el segundo. Eh, sí, el primer examen de prácticas es escrito, ¿ok? Y el segundo igual. El primer examen de prácticas se toma junto con el segundo parcial teórico, porque esto es lo teórico. Y el segundo examen de prácticas se toma con el tercero, porque va en relación con el temario. Eso. La teoría vale 35, o sea, todos estos 3 es como con el doctor Coronado, ¿no? Se suma y se divide y todo eso. Y la práctica igual vale 35, que son estos 2 exámenes. Ok, solo estos 2 exámenes. Y al final, por ende, vale 30. La exposición vale 1 punto, que creo que es extra. O debe estar aquí. No es extra, creo. Y eso, mi recomendación es de que vayan a sus clases porque él da puntos extra por ir a clases, hartos. O sea, yo habré tenido como unos, no sé, 3, 4 puntos extras por ir a clases o más, no sé. Entonces, cuando él ve de que van pocas personas a clases, da puntos extras. Y su explicación es muy buena, la verdad. Eso. Ahora, la otra opción, igual de la que normalmente la gente habla, es el doctor Virués, porque él no hace el examen multigrupo, él hace su propio examen. Ahora, ¿qué es lo malo del doctor Virués? Que el doctor Virués no da clase. O sea, se falta demasiado. Estamos hablando de que la materia de cirugía, con estos 3 docentes, el temario será pues de unos, no sé, o sea, hartísimos temas, así como fisiología, ¿no? Que son hartísimos temas, igual en cirugía son hartísimos temas. Yo me animo a decir que son más de 50 temas que uno tiene que meterse para el examen final, ¿no? A lo largo del año. En cambio, el doctor Virués va tan poco a clases o da tan pocas clases o avanza tan lento también que su examen final de ellos, en vez de ser como el de los demás, de unos 50 temas, termina siendo de unos 10 por ahí o máximo unos 15.
mucho, mucho menos. Entonces, Ciro 2 es una materia muy importante porque ves gastro. En el primer parcial ves hernia, ves, ¿qué más ves? No me acuerdo, pero ves, o sea, ves todo, literalmente todas las patologías desde el esófago hasta el ano. Todas, 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 incluyendo también las que afecten a las glándulas anexas, o sea, hígado, páncreas y así. Entonces, es algo muy, muy, muy importante. Entonces, yo creo que si ustedes, porque la mayoría de las personas que agarran con el octavirus es para tener buena nota, porque lo que él no hace su examen multigrupo y no va a muchas clases, tiende a poner notas altísimas y aparte que tiene coordinadora, eh, uno puede sacarse tranquilamente, la mayoría se saca una nota arriba de 80, arriba de 90, ¿no? Con el octavirus. Pero el punto es ese, ¿no? De que él da pocas clases y el temario termina siendo demasiado reducido, demasiado. Que bueno, es cierto que ustedes van a volver a ver gastro en quinto año en medicina interna, pero es que no es lo mismo porque esta es gastro orientado precisamente a técnica quirúrgica. Y en medicina interna, obviamente, es orientado a medicina interna. Entonces, eso, digamos. Y otra cosa igual por las que agarran con el octavirus es que sus prácticas son en hospital. Son en el hospital, en el obrero. Son en el obrero, pero no son cada semana. O sea, tienen pocas prácticas. Creo que a lo largo de todo el año van unas 4 veces, 5 veces, dependiendo, ¿no? Creo que, no sé, no sabría decirles, pero no son muchas, ¿no? Tampoco crean de que van a ir si una semana ni sí, una no, una sí, una no, o todas. No, no, no es así. Y eso, ¿no? Si ustedes van a agarrar con el doctor Virués, que tampoco lo juzgaría si lo hacen, tengo hartos amigos que agarraron con él, yo les recomendaría que lean el temario de todos los otros docentes porque es importante, es muy importante, la verdad. En el primer parcial, tengo entendido de que sí dieron examen con nosotros, los del doctor Virués, pero creo que no lo hizo valer o puso notas diferentes, igual vieron notas altísimas, igual él tomó el examen que quiso y bueno, así fue, ¿no? Y eso con respecto a cirugía 2. Eso, digamos, mi recomendación, como les dije, sería con el doctor Reinerio, que espero que él siga dando la materia este año, porque ha sido muy buen docente. En cirugía 2 repasás igual, aparte de fisio en gastro, anato, obviamente ves harto. Aquí ves más anato que en otras materias. Aquí es donde uno va a ver anato. No a profundidad como en primer año, ¿no? Pero sí repasás bastante anato, bastante, bastante anato. Y semiología, espero que hayan estudiado bien semiología en cuestión de gastro, porque preguntan un montón de semiología y de anato en Ciro 2. Y eso con respecto a la materia. Y por último tenemos medicina interna. Ahora, aquí viene ya lo fuertecito ya. En medicina interna, como ustedes ya la mayoría debe saber seguramente, tenemos dos opciones. Tenemos o la versión rotatorio o invitado, ¿ok? ¿En qué consiste el rotatorio? Porque a ustedes en medicina interna les va a aparecer A, B, C, creo que D, y aquí les va a aparecer, ¿no? Doctor Toledo, doctor Alcázar, doctor Ganaría. Pues rotatorio consiste en que justamente ustedes van a rotar a lo largo de todo el año por estos tres docentes y sus especialidades. El doctor Toledo, que es neumólogo, el doctor Alcázar, ¿no? Que es el director de carrera, que él es urólogo, y el doctor Gandarilla, que es cardiólogo. Ustedes van a ir rotando cada cierto tiempo, cada mes y medio, o 2 meses, no sé, con estos tres. Entonces, no te vas a salvar de ninguno si agarras rotatorios, porque sí o sí vas a pasar con los tres. Obviamente, ¿no? Cada uno sigue un orden. Algunos empiezan por Toledo, luego por Alcázar, luego por Gandarilla, algunos empiezan por Alcázar, y luego Gandarilla, y luego Toledo, y así. Y luego está invitado, que es un solo docente que va a impartir todas estas especialidades. Comentarles que este año la nota más alta de rotatorio y de invitado fue la misma. O sea, la nota, creo, tengo entendido que la nota más alta de rotatorio fue 81 y la nota más alta de invitado fue 81, literalmente la misma. Entonces, la mayoría que agarró invitado fue porque creían que iban a sacar más nota o que iba a ser más fácil y al final, como ven aquí, pues es lo mismo, chicos, o sea, literalmente la misma nota. Y eso. Pero vamos a hablar ahora sí ya acerca de que cómo es cada uno de ellos, ¿ok? Yo agarré el rotatorio este año e inicié con el doctor Toledo, luego uno se va con el doctor Alcázar y al final con el doctor Gandaría. El doctor Toledo, yo recomendaría seguir ese orden si ustedes van a agarrar rotatorios. El doctor Toledo es neumólogo, como dije, y sus prácticas son pesadas porque es el único de estos tres que es cada semana. Como ustedes ya saben,
Normalmente las materias cuando tienen prácticas en hospital, porque todas son en hospital, es una semana sí, una no, una sí, una no, porque somos demasiados. Aquí el doctor Toledo te hace cada semana y son 3 horas sus prácticas, o más aún. Y él es bien especial, entonces es bien, bien especial. Podría decir como, no se me ocurre como alguien en específico, pero es más especial que el doctor Terraza. Entonces, te da tarea, te hace escribir historias clínicas también. Eso sí, te ayuda, o sea, te enseña prácticamente, ¿no? Neumología en general. Te hace ver pacientes, escoge a uno de ustedes para que sea médico y el médico tiene que hacer todo el examen físico, la anamnesis y todo eso y así. Y las primeras prácticas de él son virtuales porque las primeras prácticas son para enseñar radiografía, para enseñar TAC y todas esas cosas, ¿no? Las 3 primeras son virtuales, si no me equivoco. Y luego ya ustedes van a hospital una vez que tienen eso cementado. Ahora, ¿se necesita o no ir a clase con él? Porque seamos sinceros, hay docentes donde a veces no vas a clase y vos estudiando bien por tu cuenta y entendiendo bien la materia, puedes sacar buena nota tranquilamente. Con él yo creo que sí necesitas ir a clases, porque él tiene una guía, por si ustedes no lo saben, que se la vende Don Alfredito, que es un anillado, que se recomienda que se la compren porque él la hizo, no la hizo un estudiante, él mismo la hizo. Y de ahí sale su examen y de las cosas que le habla en clases, porque en clases él dice pues, siempre dice pues. Literalmente le dice qué cosas puede preguntar, qué cosas va a preguntar, y te explica cierta fisiopatología y cosas que no están tan bien explicadas en la guía, porque en la guía son sus diapositivas transcritas básicamente, ¿ok? Entonces, y así sabes igual qué diapositiva es importante, qué diapositiva no, y así. Entonces, eso. Lo malo del doctor Toledo, como dije, es que uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con él, con las cosas que uno dice, con las cosas que uno hace, porque es especial, vamos a decirlo así, ¿no? Hay muchas personas que no les agrada tanto el doctor Toledo por eso mismo. Y otra cosa es de que él no habla muy fuerte, ¿ok? Entonces tratan de sentarse cerca de él porque no se le escucha. Se le regaló mi rote le regaló un micrófono, o sea, un parlante y un micrófono para que se le escuche, pero no se escucha bien, se escucha como cuando pasan vendiendo fruta, ¿no? De que entonces, tampoco es como que haya tanta diferencia. Bueno, eso fue lo que me dijeron mis amigos, porque en mi rote nosotros le dimos el micrófono al final y estuvimos sin micrófono todo el rote, entonces eso. Luego de uno está con el doctor Toledo, ahí, pasa con el doctor Alcázar. El doctor Alcázar es decir, tiene prácticas de semana por medio. Todas estas prácticas de estos 3 son en el mismo hospital que es el San Juan de Dios, ¿ok? Todas las 3. Es semana por medio, una sí, una no, una sí, una no. Y el, todo es diapositiva, la verdad. No les voy a mentir. Todo lo que está en sus diapositivas es pregunta de examen. Ahora, aquí hay algo importante que quiero decirles, que es que URO, porque esto corresponde a URO, es pura memoria, chicos, te se lo juro. Hay muy contaditos temas, porque son como 24 temas en este rote. Hay muy, muy pocos temas donde ustedes pueden razonar. Muy poquitos. O sea, sus preguntas son como, dígame los materiales de los cálculos renales, o dígame esto, dígame las sustancias que inhiben, así. O sea, son cosas que no puedes razonar. Y así un montón de cosas. Entonces, ustedes no se confíen en ninguno. Y peor en URO porque la memoria lleva tiempo. Es un temario largo, extenso. Entonces van a tener que tomarse su respectivo tiempo para memorizar todas esas cosas. Ahí sí o sí tienen que ver sus diapos, hay hartas guías del doctor Alcázar, hay una de Pilar, hay otra que igual todo el mundo la tiene, entonces eso, mi consejo es que en URO se tomen tiempo y vean las 2 guías que hay, la que explica bien y bien, bien, bien largo, y la otra que es más contundente con las diapos. Ahora, ¿ir o no ir a clases? Yo creo que sí. El doctor Alcázar es muy amable, les cuento. Yo creo que les va a caer bien. A mí me cayó muy bien. Es una persona muy amable, es chistoso, hace sus chistes, cuenta sus anécdotas, te hace reír y todo eso. Y dice preguntas de examen. Él agarra y en clase les dice, chicos, tómenle una fotito a esto y te muestra la diapo. Y ustedes van, le toman foto y eso pregunta. Bueno, puede o no preguntar, ¿no? Como cualquier docente. No porque alguien te diga que algo es P, va a ser P. Pero eso, sus clases son disfrutables porque él es una persona muy amable. Entonces es fácil agarrarle cariño, la verdad. Eso. Y luego tenemos cardio. Si ustedes agarran como yo Toledo, este es el orden de la rotación: Toledo, Alcázar y Gandarillo.
Aquí en Cardio tenemos al doctor Gandarilla, que ustedes ya deben saber que es muy temido porque la mayoría se aplaza con él en el rote, digamos, ¿no? Porque cada rote lleva cierta cantidad de puntos, dividido, ¿no? Equitativamente siendo entre tres, y el que quede desigual se lleva un punto más su docente titular. Bueno, con el doctor Gandarilla, les cuento que sí explica bien, o sea, no de que como la doctora ¿no? Pero no explica mal el hombre. A mí me lo vendieron y yo creí que era una persona seria, un hombre serio, que no explicaba bien, que leía diapos nomás y que era malvado y que en prácticas te hacía bolsa y que te trataba de inútil, así. No, y para nada, chicos, la verdad que no. De hecho, me sorprendía hartísimo. El doctor Canarilla igual es muy amable. Es muy amable, en general es muy tranquilo, hace sus chistes igual. Y a mí personalmente sí me gustó su explicación en cardio. O sea, podría ser mejor, pero aprendí bastante con él. ¿Para qué? Aquí sí o sí tienen que ir a clases, no es debatible. Aquí no es porque sea buena gente o algo así, no. Aquí tienen que ir a clases porque él toma examen de lo que explica en clase. O sea, no es como el doctor Alcázar que son sus diapos y sus diapos no cambian, ¿no? O como el doctor Toledo que tiene una guía que él mismo hizo. No, aquí él, o sea, lo que está en su diapo no necesariamente es correcto porque usted les dice, chico, esto está mal por si acaso en la diapo, de donde la saqué, esto no es así. Y a veces no se confía tampoco porque de rote a rote a veces cambian los datos, porque bueno, la medicina se actualiza o él cambia de opinión y todo eso, ¿no? Entonces, tienen que ir a las clases de su rote, porque él cambia las respuestas y cambia lo que dice. Y tienen que anotar la forma en la que él piensa, porque cuando él toma el examen de él es todo abierto. Igual el doctor Alcázar es todo abierto, el doctor Toledo es mitad, mitad, así, varía. Cuando él toma el examen abierto y les pregunta, ustedes tienen que responder tal cual como él explicó, tienen que usar sus palabras y no se tienen que explayar. Porque hay personas, habemos personas que cuando el examen es escrito y de desarrollo nos explayamos harto, ¿no? Tratamos de explicar bien la fisiopatología y bien todo eso. No, al doctor de Gandarilla le gusta lo más corto posible, la pregunta, su respuesta. Así directo y tajante. Mientras más vuelta le des, te pone cero, literalmente la pregunta. Entonces tienen que responder las palabras y como él lo explica en clases. Por eso es importante que ustedes tomen apuntes y que alguien grabe las clases de su rote, porque como yo les dije, de rote a rote cambia. Incluso no se fíen de los exámenes revisados de otros rotes, porque puede ser que una pregunta esté bien respondida para un rote y luego para tu rote no. Entonces, aquí hay que echarle ganas, la verdad. Muchos se aplazaron en este rote, porque hay veces que no puedes controlar realmente eh, cómo te vaya, porque aquí está la desventaja. El doctor Alcázar es muy justo en el examen. Y el doctor Toledo, yo creo que también. Ahora, el doctor Gandarilla, como el examen es todo abierto y cardio pues es complejo y es la materia donde más puedes razonar de las tres. Eh, a veces, pues, por más de que algo objetivamente hablando esté bien, si parar está mal y punto. O sea, porque, por ejemplo, a mí en un examen, a nosotros nos preguntó cómo funcionan los diuréticos, ¿no? Eh, y obviamente lo sabemos, obviamente pasamos fármaco, entendemos el mecanismo y pusimos la explicación ahí. Igual, pues, es muy fácil aplazarse aquí con este señor, con este doctor, la verdad, muy fácil aplazarse. Entonces tienen que hacer lo que yo les dije, ir a clase, anotar todo lo que él diga, cómo lo dice, y en base a eso responder su examen. Eh, porque por más de que intuitivamente y universalmente esté bien lo que ustedes pongan, tiene que ser tal cual como él lo dice. Y eso, no se sientan mal si se sacan bajas notas, la verdad, con Gandarilla. A mí también me fue mal con el doctor Gandarilla, yo siempre tendía a explayarme mucho en los exámenes, entonces es algo complejo, ¿no? Las prácticas de él son una semana sí, otra no, una sí, otra no. En consulta externa, ahí les pregunto algunas cosas, pero no vale notas ni nada por el estilo. Y les hace medir la presión arterial, escoge uno de ustedes y les hace medir la presión arterial y luego la mide después de ustedes para ver si si la mediste bien. Pero no te baja nota o algo así porque la midas mal o algo. O sea, a veces se vueltan a sus prácticas y no pasa nada. No. Con el doctor Toledo no es así. Tenés que ir sí o sí a todas tus prácticas. A todas. El examen de prácticas del doctor Toledo
suele ser escrito. El mío fue escrito y te pregunta ciertas cosas que vas avanzando. Y con el doctor Alcázar, el examen de prácticas va junto con el segundo parcial, porque aquí en rotatorio va de la siguiente forma. Cada rote va a tener primer y segundo parcial. Primer y segundo, y luego tenés un final donde envuelve los tres. Entonces, eso. Y así. Luego ya tenemos al invitado. Yo no pasé con invitado, pero creo que sí tenían prácticas, pero no tantas como nosotros. El temario creo que es un poquito reducido, pero tampoco tan reducido que el de nosotros. Y eso, sacamos la misma nota, ¿no? Como yo les dije, o sea, sacaron la misma nota, la más alta de rotatorio y fue la misma que la más alta de invitado, entonces, eso. Ahora, chicos, honestamente, mi más honesta opinión es de que rotatorio no es difícil, o sea, sí tiene su complejidad, como ya les dije aquí con el doctor Gandarilla, pero no es algo imposible, no tiene una gran cantidad de aplazados en el rotatorio realmente, no la tiene. Si usted, a ver, es cuarto año, ¿no? Ya tiene que esforzarse y todo eso. Si ustedes se esfuerzan, estudian, realmente estudian bien, le echan ganas y todo eso como tiene que ser, realmente rotatorio no es algo que uno tenga que tener miedo de aplazarse. Yo creo que es algo muy tranquilo, o sea, en el sentido de que es que hay ciertos docentes donde uno realmente está aterrado porque se va a aplazar, como por ejemplo cuando en mi año estaba Saavedra, la gente realmente estaba aterrada porque se iba a aplazar. O cuando estaba el doctor Nogales, igual la gente estaba aterrada. Aquí no hay ese terror porque realmente si haces las cosas que se tienen que hacer, uno pasa tranquilamente. Ahora, si pudiera volver a vivir, creo que escogería lo mismo otra vez, la verdad, de lo que hice en medicina interna, porque creo que hay un poco más de temario, puede ser, tenés mucha presión constante, ¿no? Porque los tres tienen su dificultad, o sea, ninguno de ellos es fácil, por así decirlo, o sea, fácil, fácil, tenés que estudiar. Y creo que en cierto punto, tal vez puede ser que, al menos para mí, creo que estuvo bien la presión para poder estudiar todo esto. Pero no creo que sea mal tampoco estar con invitado, la verdad. De hecho, honestamente, mi primera opción era invitado para inscribir este año, pero los 10 primeros que inscribimos manual no teníamos habilitado invitado. Entonces, bueno, tuve que escribir con el doctor Toledo, pero todo fue muy tranquilo. La verdad, no tengo ningún amigo que se haya aplazado en rotatorio, ni uno. Y eso, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Ah, y este es mi horario, por si tenían alguna curiosidad. Mi horario del 2025, por si me quieren preguntar algo o me quieren pedir material o algo así de este año. Es eso. Ya les dije con qué docentes pasé. Con el doctor Pedraza, el doctor Reinerio, la doctora Soto, el doctor Salas y así. Y medicina interna rotatoria. Y eso, muchachos, eso es con respecto a cuarto. No sé si tienen alguna duda, porque creo que me explayé bastante. Ay, sí, creo que me explayé mucho, mucho, la verdad. Pero bueno, a mí me hubiera gustado bastante, honestamente, que alguno de mis auxiliares antiguos me hubiera dicho algo acerca de cuarto, pero yo creo honestamente que cuarto es mucho más tranquilo que tercero. Yo creo que ya pasó lo peor. Así que muchos éxitos en cuarto. Espero que les haya gustado. Y eso. Si tienen alguna duda me pueden dejar saber. Igual me pueden preguntar cualquier cosa. Bueno, hasta luego chicos. Me dicen si quieren que les pase las diapositivas. Hasta luego, Auxi, gracias.